come with me. You'll float too. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast donde dos amigos discutimos películas y sobre diferentes géneros y exploramos, la verdad, a veces películas bastante extrañas, como la película de hoy, un clásico del culto, sobrenatural, psicológico, de mayazos, fantasmas. Bueno, tenemos mucho para discutir de esta película. Como siempre, nos acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas y... Pablo Vélez, normalmente desde Montreal, Canadá, pero en estos días desde Medellín, Colombia. Como mencionaba ahora, estamos continuando nuestro ciclo de Carnaval del Miedo, en el cual estamos discutiendo diferentes películas, no normalmente asociadas como con payasos, fue como el tema que escogimos. El de hoy es más el circo, ¿cierto? Es una película muy enfocada en lo que es los miembros del circo, no solamente los payasos. Los payasos están ahí, pero no son realmente los asustadores, digámoslo así. Y es muy interesante porque es una película de culto del director chileno-francés Alejandro Jodorowsky de 1989 y que también tiene algunas conexiones interesantes, producida y coescrita por Claudio Argento, que es hermano de el famoso Sergio, Darío ¿cierto? Argento. Darío ¿Cómo? Argento. Darío Argento, perdón, sí. Darío Argento. Darío Argento, sí, correcto. Eh, esta película ahorita lo mencionaba, pues es de 1989. Curiosamente, las películas que hemos visto en el ciclo están por esa época. Incluso la última que vamos a ver en el ciclo es del 1988. La de la semana pasada era 1989 también. Y la primera película que vimos también es de 1990. Entonces todas han sido como por la misma época. Ha sido curioso que tantas películas relacionadas con ese tema de los payasos y del circo y de ese tipo de cosas salieran tan juntas. Eh, pero bueno, hablaremos de las otras películas de un poquitico más tarde, en especial cuando comparemos esta de pronto con las que ya vimos hasta ahora, que han sido Clan House y la película, bueno, It realmente no fue que salió en 1989, sino que se basa en 1989, aunque la original creo que era de 1990, entonces Sí, 1990, la película de televisión. a la película de televisión. Bueno, esta película de la que estamos hablando hoy, Santa Sangre, es protagonizada por Axel Jodorowsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky, Blanca Guerra y, bueno, pues no sé ni por qué mencionan a Guy Stockwell, pues que aparece al principio como unos 10 minutos. Pero también aparece Adam Jodorowsky como la versión menor o de cuando era niño del protagonista, pues que en la película se llama Fénix y tiene pues varias connotaciones simbólicas pues del nombre y sí, podemos ver en la foto pues este es Adam Jodorowsky que cuando está grande lo representa el hermano de él que es Axel Jodorowsky. Blanca Guerra definitivamente también es muy importante en la película, que esa es Concha, que es la mamá de Axel, perdón, la mamá de Fénix. Y de pronto podría destacar a Alma, que es Sabrina Denison, y cuando es chiquita, Fabiola Elenca Tapia. La verdad me gustó más la chiquita que la mayor, pues como actuación. Y hay una muy interesante actuación de la mujer tatuada, que es Thelma Tissue, que me pareció bastante curiosa, muy captivante la mujer tatuada. Siempre se robaba las escenas, me pareció a mí. Bueno, voy a leer el IMDb y arranquemos de una vez, Pablo, porque creo que es una película bastante controversial e interesante para discutir. De acuerdo. Sinopsis de IMDb dice, un ex artista de circo escapa de un hospital psiquiátrico para reunirse con su madre sin brazos, líder de un extraño culto religioso, y se ve obligado a cometer brutales asesinatos en su nombre mientras se convierte en sus brazos, entre comillas.
says he killed a woman in America. No, don't ask me to. I'm not asking you. I'm ordering. Bueno, Pablo, como siempre arrancamos nuestros análisis. ¿Cómo te pareció Santa Sangre? ¿Por dónde empezar? Alejandro Jodorowsky es una figura mítica en el cine. Lo he escuchado mencionar tantas veces de tantas personas. El Topo, por ejemplo, es una película que supuestamente es la cumbre de la psicodelia de finales de los 60, principios de los 70 y bueno, esta película Santa Sangre la tenía en mi radar desde hacía mucho tiempo. Estoy intentando pensar. Y la otra, ¿no? La de Holy Mountain también es Ajá, otra que es sí, la montaña la montaña santa o sagrada. mágica, algo así, algo así. Entonces, bueno, la pregunta, ¿cómo me pareció la película? Me pareció que fue una experiencia visual más que una película realmente estructurada. No sé, me recuerda mucho, hace mucho tiempo, mucho tiempo, me vi algunos de esos famosos cortos de Luis Buñuel, que son como imágenes que son básicamente como para crear como shock, y no son como necesariamente como una narrativa lineal, sino que simplemente son como imágenes que son expuestas para que a vos sientas algún tipo de reacción, para que sobre todo pues como que no te sientas a gusto, que sea un poco como chocante. Reaccionante, Y sí. creo que lo que este director Jodorowsky intenta hacer es precisamente eso, crear una película que es básicamente una colección de escenas, imágenes que te llevan a vos por diferentes momentos, pero que no necesariamente es una historia muy tradicionalmente hilvanada. Es decir, empezamos, para darle un poco de contexto a nuestros oyentes, la historia empieza con el personaje principal, el hijo de Alejandro Jodorowsky, Axel, que tiene. El chiquito en ese. Ah, bueno, sí, no, perdón, sí. Sí, Empieza con empieza realmente en un sanatorio, en un instituto mental donde el personaje de Alejandro Jodorowsky, que se llama Fénix, está recluido. Y lo que vemos es una persona que está desnuda encima de un tronco, que tiene de como un águila. que tiene un comportamiento como animal. O sea, la primera escena ya de por sí y está desnudo, entonces completamente es como, ¿qué es esto? Y realmente esta escena es corta y luego inmediatamente nos lleva a lo que parece ser la niñez de Fénix, que es en el circo. Entiendo que su papá era el dueño del circo, el famoso gringo. Orgo, sí, el circo se llama el Circo del Gringo. La película está ambientada en México a finales de los 80, lo cual se ve pues claramente en lo que es el ambiente, la producción, la ropa de las personas. Es la historia pues del circo, esa primera parte de la película es la niñez de Fénix, del personaje de Axel Jodorowsky, pero no es tampoco realmente muy estructurada. Vemos imágenes del circo llegando, vemos la introducción del personaje que te gustó tanto, la chica tatuada, vemos a la mamá, que es la líder de un culto, que me pareció un poco extraño para decirte verdad, Sebas, como la El importancia de ese culto, culto. porque aparece al principio de la película, pensé que iba a ser más relevante en otros momentos de la película, pero realmente no, la historia parece como de una santa, pero no realmente santa reconocida por la iglesia, sino, no sé, alguna persona que esta secta, que es importante y adoran como una piscina que pareciera de sangre, pero es de pintura. Entonces, Y al final, el hecho de que la santa no tenga brazos, pues termina siendo un símbolo de lo que es Concha después, ¿cierto? sí, Pero Concha, no hay una conexión clara. sí, Concha es la mamá de Axel, de personaje de Fénix. Félix. Exacto. Y que es muy importante en la película porque luego aparece nuevamente digamos, quisiera yo decir como el tercer momento de la película. De pronto esa película tiene como tres momentos. De nuevo, intentando ponerle como un poco de estructura a algo que no tiene estructura. Entonces digamos que Sí, esa introducción, las historias están conectadas, pero vagamente conectadas, sí. sí, la primera. Las escenas, perdón, las escenas son como conectadas, pero muy vagamente conectadas, sí. Es la primera parte de la película la cual tiene un poco más de relación con el tema del circo, de los payasos, porque salieron unos payasos, pero la verdad, Seba, no tiene nada que ver con el género que estamos evaluando, porque no son payasos asesinos, no generan miedo, al contrario, son aliados de Fénix, lo cuidan, lo apoyan, lo acompañan, son cómplices porque lo acompañan mientras él está haciendo amigo de esta chica, de la niña, que es muda. Creo que es más, pues sí, al final no es de payaso asesino, eso estoy completamente de acuerdo, pero es el carnaval, pues, ¿cierto? Es como el ambiente del carnaval, porque todo hasta el final
realmente es una familia de artistas, ¿cierto? Siempre están buscando como hacer un nuevo show, hacen un show distinto. Fénix, vale la pena decirlo, pues no lo mencionamos, es un mago cuando es un niño. Entonces él hace el show de magia en el circo y ya luego pues hace otros shows distintos. El papá Orgo era malabarista que tiraba los cuchillos pues básicamente a la persona, en este caso a la mujer tatuada. Pero al final, cierto, o sea, es una familia de artistas de circo, pues entonces esa es como la conexión. Sí, no es, no son de payasos definitivamente, pero pues están siempre ahí permanentes, pues Sí, en la vida de Fénix, por lo menos, pues o en la psicosis de Fénix. sí, tal vez es un poco más como esa vista de lo que es la vida del circo. ¿Sabes a qué me recordó por muchos momentos, Sebas? ¿Te has visto esta película de los 1930, creo, de Todd Browning, Freaks? Sí, sabes que yo sentí un poquitico la inspiración de Freaks. Hubo como tres inspiraciones en la película. No sé si quieres que te las mencione ya o las Sí, hablamos ahorita. para mí Listo. muy clara, principal es Freaks, porque, y no solamente en el circo, antes de que dé sus referencias, también hay una escena más adelante en la película en la cual, o cuando volvemos al tema de Fénix ya grande en el sanatorio, que todos en el sanatorio parece que son personas con síndrome de Down y utilizan de personas Sí, de muy verdad. 80. Y son personas de verdad que tienen ese síndrome, que es exactamente lo que hizo Todd Browning en Freaks, con discapacidades físicas y con faltas de miembros y demás, que eran realmente pues, usados en los circos. Entonces me parece que Alejandro Jodorowsky estaba siguiendo esa misma forma de crear cine chocante que tenía Todd Browning en los 30. ¿Cuáles son tus referencias, Sebas? No, definitivamente Freaks también se me vino a la mente. Después cuando estaba leyendo las reviews, estaba leyendo como eso, hubo uno del Boston Globe que me llamó mucha atención, que lo comparaba con Buñuel y yo, sí, la verdad, toda esa imagen psicodélica y es puro Buñuel. Y la otra, ese sí me vino a la cabeza antes de leer en el artículo, dije, esta historia se parece tanto a la de Psycho, Mm, a la original de Alfred Hitchcock. Es, entonces, incluso aquí en la nota, la frase que dicen del Boston Globe, de la review del Boston Globe es, Santa Sangre juega como un remake de Buñuel combinado con el Psycho de Hitchcock. Y tengo que ser honesto, aplica perfecta la frase. Y yo le pondría lo de Freaks. Pues no voy a negar que falta como ese toque de Freaks, porque la verdad sí es, uno siente mucho que usó gente real, pues, y la verdad, pues, hay otra parte de la historia que involucra mucho el tema del barrio, de las prostitutas, donde viven y eso, y la verdad se ve muy realista el barrio, y ahí es donde luego termina, pues, como él haciendo como sus shows y ese tipo de cosas, incluso, pues, con strippers, y ahorita podemos contar un poquitico el elemento de horror donde entra, porque hasta ahora no hemos mencionado nada del horror, hemos hablado de un loco que se vuela del sanatorio nomás. Pues el elemento del horror es que básicamente la mamá no tiene brazos, ¿cierto? Y entonces los los perdió porque su esposo se los cortó cuando ella le estaba reclamando porque tenía una affair una con affair la del tatuaje, con la chica de los tatuajes del con la circo. mujer tatuada, correcto. Y entonces ella, en respuesta, le echa ácido al pene, al instrumento mayor de Orgo. Entonces, él a la final lo que hace es que, ok, le va a cortar eso y se suicida. Entonces, eso a la final es lo que causa que Fénix termine en el sanatorio. Cuando él ve morir a la mamá y ve morir al papá, está encerrado, no puede hacer nada y fuera de eso, la mujer que ama, pues que es Alma, también la mujer tatuada se la lleva y se escapan, pues porque sabe pues que ella fue la causante de que acabó con la vida de la gente en el circo, pues. Entonces, es una forma muy dramática del trauma que le causa a Fénix en este caso. Y tal vez como hablando un poco de la mamá de Fénix, Concha, realmente el elemento de terror está también, y ese es el spoiler principal de la película, que todo esto está en la cabeza de Fénix, que está completamente desilusional, está psicótico y se imagina que un muñeco que más al final, una especie como de muñeco de ventríloco que él utiliza en un show, es su mamá. Entonces, la referencia a Psycho tiene todo el sentido, en como una forma de ponerle como contexto a lo que es la historia. Pero realmente si uno ve esta película, no es una
no es evidente, como la evolución de esto no es para nada lineal y simplemente es al final que se conectan con esos puntos, pero es un ejercicio, es bastante demandante porque te requiere concentración, atención y lo que más se quedó conmigo, Sebas, me pareció más importante que la historia, fue lo que hace Alejandro Jodorowsky con las escenas, con su cinematografía. Es una película que está hecha Es, por una mente completamente distinta a lo normal. es muy bien filmada. No voy a negar que la película es supremamente bien filmada. Yo también decía, esta escena sola, que es casi perfecta. El problema es que no conecta con lo que pasa. Son como pequeñas obras de teatro con un hilo muy, muy, muy pequeño que los conecta. Sí, porque a veces saltan muy bruscamente de una escena a otra. No sé, sí, fue muy interesante. Y no voy a negar que yo entiendo por qué es una película de culto, porque es una película que uno no puede decir que es una película mala, ¿no? Creo que irónicamente, yo pensaba para mí, o sea, no puedo decir que es una película mala. Es una película rara, sí, muy extraña, y en cierto modo entiendo por qué la gente la cogió como, pues, como esas midnight movies, pues, como un Rocky Horror Picture Show o The Room, pues, no, no mentira, The Room es mala, mala, mala. Pero en cierto modo es gracioso a veces lo que uno ve en la escena y y lo que decías ahora de comparándola con Buñuel es verdad, o sea, te genera una emoción. No sabes si estás de acuerdo con, con la emoción que deberías estar pasando. Porque yo a veces me reía y yo decía, este man está muy loco. Bueno, te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo te parecieron las actuaciones de los hijos Jodorowsky? También hay otro hijo Jodorowsky que es el Pimp, que ese es otro hermano. Pues me parece que las actuaciones en general fueron bien, estuvieron interesantes, pero me parece que la película el estilo de la película es tan omnipresente, como pudiera yo buscar una analogía acá. Es decir, como que es como si de pronto vos tenés una comida. Se robó el show. Sí, de pronto vos tenés una comida y tenés como las partes individuales de la comida, pero todo el sazón es muy fuerte. ¿Sí me entendés? Como que no te deja disfrutar específicamente o percibir como mucho una parte individual de la comida. Si todo está igualmente, por ejemplo, muy picante, no sé, no te permite como decir, bueno, así me sabía esta carne como tal en este plato. Lo sentí con las actuaciones, Sebas, porque son de alguna forma bastante irrelevantes para la película. La película lo lleva, es la forma como, como todos esos actores o personajes están desarrollándose en lo que se imaginó Jodorowsky. Creo que a él no le importaba realmente mucho quién iba a ser el actor que iba a ser de Axel, perdón, de De Fénix, Fénix. o quién iba a ser de la mujer tatuada. Podría haber sido, me imagino, cualquier actor. Realmente no hay monólogos como dramáticos, no hay como una interacción entre ellos que sea como muy relevante. No es una película de muchos diálogos, la verdad. Y los pocos que hay no son muy importantes. Lo que es importante es como la evolución, es como si fuera tal vez una especie como de estos, no sé, ¿vos acordás, Sebas? Que a veces uno podía como crear juegos, como un juego, por ejemplo, de estos de niños, que vos pones como personajes y los vas cambiando de escenario, ¿sí me entendés? Sí. Con una especie como de mini teatro. Realmente es una pieza de teatro. Sí, es una pieza de Es una teatro. pieza de teatro que todo el enfoque está en el fondo del teatro, en todo lo que está alrededor. Los que están realmente actuando no son tan importantes. Es mi opinión, Sebas. No sé, no me pareció que fueron tan relevantes como lo han sido en otras películas que hemos discutido en este podcast. Diga que pensaba para mis adentros es que le gusta torturar a los hijos, porque a veces sentía como que casi un abuso psicológico de los hijos en esta película. No sé si me lo estoy imaginando, si estoy exagerando un poco, pero muy complejo lo que le está pidiendo a ellos en unas escenas muy extrañas. Pero estoy de acuerdo, realmente era más la escena, lo importante, decirlo, el framing y el movimiento de la cámara fue más importante y claro, muy bien hecho. Te puedo dar un ejemplo, Sebas, y de pronto para nuestros oyentes. Sí, dale. Creo que una de las escenas que más se me quedó en la cabeza fue la muerte del elefante, que pasa muy al principio de la película. El circo tiene un elefante, el elefante está enfermo, se está muriendo y le hacen un entierro. Y una parte grande de la película, son varios minutos, Larga, es sí. el desfile fúnebre del elefante ya dentro de su ataúd, que luego es lanzado, tirado por un barranco que cae a una zona pobre, me imagino en Ciudad de México,
donde luego se abalanzan todos las personas que viven en en esas, con un basurero, sí, sí. bueno, que viven en ese sitio, a despedazar el elefante para comerse las partes. Esa escena es una obra increíble visual. Y lo que vos decías ahora, te genera un montón de reacciones como, ¿qué es esto que estoy viendo? No te gusta, pero a la vez es como fascinante ver lo que está pasando. Y en esta escena, que me parece que es fundamental en la película, no hay diálogos, realmente, no pasa nada. Los personajes son Una- completamente anónimos y están los personajes principales. Está Fénix, el papá, está la mamá, está la amante de los tatuajes, está el enanito que es pues como el que luego es como compañero de Fénix. Una cantidad de cosas, Sebas, que realmente, no sé. Ahí ese es un muy buen ejemplo de cómo no fueron tan importantes los personajes en el contexto completo de la película. una historia completa, ¿no? De principio a fin, esa escena del elefante cuenta una historia completa que uno sabe que nunca la va a volver a ver en su vida, que es irrepetible y solo creo que estaría en la cabeza, en la imaginación de este personaje. Es curioso, no mencioné ahora al principio que la inspiración de la película es basada en un asesino en serial que hubo en México. El primer asesino serial en México que es conocido, pues por lo menos, de Gregorio Cárdenas Hernández, que asesinó como varias personas entre 1940 y punta o algo así. Creo que después, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, y las enterraba en el patio, como realmente como lo que pasa en esta película, que a la final muestran pues que Fénix lleva haciendo estos asesinatos mucho tiempo, porque sí, creo que cuántas muestran, como 20 mujeres. O sea, en escena solo uno vemos creo que 3 mujeres asesinadas, creo, pero en en la escena final muestran como 20 mujeres distintas, Sí, y la verdad es muy bien también filmada, pues. Entonces es ese elemento psicoterrorífico que la verdad es interesante. Sí tiene sus escenas, sí es de terror la película, pero no es el horror clásico tradicional, pues porque está en la mente de él, pues realmente lo que está cometiendo. Y la verdad me parece bien, en cierto modo, cuando pelea con sus manos, me parece que lograba mostrarlo. A pesar de que me provocaba ese risa, eh, muestra el conflicto, pues, de porque él supuestamente pierde el control de las manos porque la mamá Concha es la que lo está controlando y lo manda a matar realmente. Él no es el que quiere matarlo y a la final termina, eh, pues, redimido por su amor de la niñez. Aquí está viendo, este Cárdenas Hernández mató entre 1942 y 1943 como 16 mujeres. sí. ¿Sabes también, Sebas, en qué estaba pensando? Bueno, ahora que estás haciendo como referencias a otras películas. ¿Y conoces Eraserhead de David Lynch? Sí, sí, claro, que él escucha voces y sí. Hay como algo muy, bueno, yo quiero decir más bien, hay bastante de esa película en Santa Sangre, desde el punto de vista de como esa descomposición mental del personaje principal. Porque Eraserhead es lo mismo, es una versión como completamente surrealista de la realidad de una persona que, no sé, que a quien le pasan un montón de cosas, pues, completamente fuera de lo normales, como ese niño deforme que tenía y demás, en fin. O la bailarina que bailaba. Tengo que volverme a ver esa película, me gustaba Hace mucho. mucho tiempo que no me Sí, la veo, sí. pero pensé mucho en eso anoche, porque era lo mismo. Estamos viendo una realidad completamente distorsionada, enferma de una persona, y como su reacción a cosas que realmente estaban fuera como de lo normal. Por ejemplo, la mitad de la película hay una interacción, que por cierto no entendí muy bien cuál era su valor, con un luchador libre que era andrógino tal vez, que era una especie como de mujer-hombre. Sí, Esa sola escena realmente es otro ejemplo de cómo Jodorowsky no le importa para nada a los personajes y lo único que quiere es insertar cosas que a vos te produzcan una reacción, que te hagan sentir incómodo. sí. Esa escena es eso. Y en ese momento pensé mucho en Eraserhead, porque era, no sé, hay escenas en esa película que también eran como bastante bizarras, que no tenían ningún tipo de sentido. Es igual con Jodorowsky. Entonces, otra referencia para esta película, Eraserhead de David Lynch. Pues ya que estamos con esas referencias, yo creo que Eraserhead no lo había pensado en este momento, pero la verdad tiene sentido. Incluso hay una de Ryan Reynolds también, ahora que lo pienso, que también escuchaba las voces, creo que se llama así, The Voices o algo así.
Y también era así que las voces le decían que tenía que matar a la gente y eso, aunque esa es pues mucho después, no es referencia para esta, sino que esta de pronto pues esta de pronto fue referencia para ese. Hablando de pues, de referencias, pues el hecho de que este Argento fuera parte pues como de la producción, Claudio Argento. Claudio Argento era parte de la producción y la escritura, pues él quería que la película fuera más parecida un giallo, ¿no? Sí, ¿Cómo es que pronuncia? las Gallo Giallo, las italianas, las de Dario Argento, las de crímenes. Sí, a una película de terror, de asesino en serie, tipo Giallo. Por desgracia, creo que no lo logramos. Creo que la fuerza de Jodorowsky es muy fuerte como para que fuera un Giallo tradicional, pero sé que ese era un intento de este Claudio Argento de tratar de hacer una película y él se quería salir un poquitico de la sombra de Darío Argento y por eso pues puso la plata o consiguió la plata pues para esta película. Se hace- Lástima que pues, la película fue un poquitico un fracaso de taquilla, cogió mucha popularidad en los cines de Midnight. Pues es una película de culto, pues. Estados Unidos es reconocida como una película de culto. En algunas listas sale como una de las mejores 500 películas de todos los tiempos. algo lo cual no hemos hablado mucho, que es lo mexicano que es la película. Es una película que es 100% eh, de la sociedad mexicana, sin saber mucho de la sociedad mexicana, pero bueno, por lo que uno conoce. De la periferia, ¿no? Vemos como esa parte oscura de la sociedad mexicana. Sí, estoy de acuerdo. Correcto, correcto. Las prostitutas, el circo, pues lo que mencionaban, ese basurero y la gente que viene al basurero y sí, estoy de acuerdo, sí, Y se ve muy colorida. la música, los festivales, creo que inclusive hay como una noche de los muertos con calaveras, una cantidad pues como de decoración y un setup que es 100% mexicano. Lo que me impresionó mucho fue la música, que es muy presente en esta película y todos son como versiones de como de canciones famosas, creo, pues como de música latinoamericana, pero interpretadas todas por pues como estilo mariachi, creo yo, mucho en la película y inclusive pues la música de circo es un poco inclinada hacia eso, a que suene como mariachi, hay muchas trompetas, cosas de estas, y es muy, muy persistente. Creo que, bueno, eso es como algo que había tomado como una nota anoche, que mi opinión, la música estaba compensando por la falta de diálogos. O creo que tal vez era la forma de Jodorowsky ver cómo llenar ese vacío de que no había realmente muchas conversaciones. Ponía mucha música. Toda la secuencia, por ejemplo, con el elefante, esta es realmente como llevada por la música, por la marcha fúnebre que toca el mariachi del circo. Y eso pasa en las diferentes escenas. Entonces, no sé, es otra como conclusión que saco. Y también el hecho de que la película esté en inglés, yo creo que hizo que se obligara a no tener muchos diálogos. Creo que yo lo sentí también, como que, ok, están forzando a la gente que hable en inglés, están forzando a la gente que hasta los payasos, o sea, tienen de pronto frases en español, en Spanglish ahí, pero es puro inglés. O sea, la película conscientemente la lanzaron en inglés y creo que va en contra del resultado final. Creo que si hubieran usado el español natural de México hubiera sido mucho más eficiente al final. Hubiera sido más natural, porque la película, Más natural. sí, en ese sentido se ve un poco artificial. Además, todo está overdub. Se ve que obviamente grabaron las voces después. Entonces no hay una secuencia bien con los labios. Todo se ve muy, muy artificial y eso le quita un poco a la película. Por eso yo insisto que los personajes y los diálogos realmente no son lo importante. Jodorowsky lo que Mm. quería era pintar una película y llenarla de música y eso fue lo que hizo con Santa Sangre. Y algunas canciones muy extrañas también. No, la música fue algo, o sea, muy buena en la escena, pero no la volvería a escuchar. O sea, sí, no la volvería a escuchar en mi vida. No era como lo suficientemente buena como para disfrutarlo. Pero me pareció muy curioso que tenía esas mezclas de canciones tan extrañas pero bueno, estuvo bien. Bueno, yo creo que podemos dar cierre ahí, Pablo. Yo creo que si quieres hablemos de las tres cosas y cómo la compararíamos o la clasificaríamos con las tres que hemos visto hasta ahora, pues incluyendo esta. ¿Cómo la volverías a ver? ¿La recomendarías? Y pues al final te gustó. Me gustó, la recomiendo. Creo que es una de esas películas que hay que ver, pero creo que no la voy a volver a ver. Una vez es suficiente.
estoy de acuerdo contigo en los tres. Me gustó, me pareció que valió la pena vérmela una sola vez y la recomendaría. Me parece que es especial, es definitivamente una película especial. Es a veces difícil de describirlo también, no voy a negar que no sé, sí, no sé cómo decirle a alguien que la vea. Bueno, bueno, ¿y cómo la clasificaríamos? Hemos visto Clown House, hemos visto It y hemos visto Santa Sangre. Por mi lado, honestamente, yo pondría It de primero. Creo que, pues, en calidad de película sobrepasa las otras, pues, por desgracia. Creo que pondría Clown House de segunda todavía. Me pareció que fue un ejercicio interesante vernosla y es más cercano a esto. Y Santa Sangre la pondría de última, aunque la pondría casi que en una categoría especial. Eso te iba a decir, Sebas, yo la pongo fuera de categoría. No me parece justo evaluarla con las películas que habíamos visto. O sea, la verdad fue interesante por la temática del circo, pero realmente no es lo mismo que vimos con It, que vimos con Clown House, lo que vamos a ver con Terrifier y con Killer Clowns from Outer Space. Es completamente diferente, Este, pero estoy de acuerdo con vos. Si nos quedamos con nuestro género como lo tenemos definido, sigue estando It primero, luego Clown House. Pongamos a Santa Sangre como un bonus track, como una cosa. un bonus track está bien, listo, sí, como una recomendación bonus. Sí, está bien. Creo que vale la pena hacer eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Les agradecemos su tiempo y les pedimos por favor que se suscriban y recomienden el podcast. Esta es la única forma que tenemos de atraer nueva gente. A la final, esto es una obra que nosotros hacemos por amor al cine y por amor a descubrir películas extrañas como la de hoy. Nos pueden buscar como Cinema Jam Pod estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y también nos pueden escribir a cinemajampodcast@gmail.com. La próxima semana ya vamos a volver a un territorio un poco más familiar en este género de Carnaval del Miedo, Carnival of Fear. Vamos a vernos la película de Terrifier del director, y por eso estaba pensando en Leone antes, Damien Leone, así se llama, de 2016, 2006. 2016, que, sí, 2016, que es una película basada en un corto que hizo Leone, que luego salió en All Hallows Eve, que fue una compilación de historias de terror y que introduce al mundo el payaso Art the Clown. Entonces, yo la presentaré la próxima semana y estoy muy interesado en ver qué opinas, Sebas. Esa creo que es más cercano al torture porn que al Carnival of Fear, pero bueno, vamos a ver. Valor, ¿tienes algo más para recordarnos esta semana? Pues, Sebas, vos en algún momento creo que recomendaste algo que pude finalmente verme este fin de semana. Hice uno de esos binge watching que uno se acaba algo de principio a fin en un día, casi que en una noche. Me vi Midnight Mass de Mike Flanagan. Wow. Tremenda, Wow. O tremenda. sea que recomendación completa y absoluta para los oyentes de este podcast que les gustan películas de terror. Esa es una serie que está en Netflix, varios capítulos, pero cada uno de ellos, sobre todo a partir del capítulo 2. Wow, wow. Sí, uno no se espera para dónde va la película, la miniserie y es completamente contenida, entonces sabe uno que la ve de principio a fin, creo que son 6 capítulos y 7. tremenda, sí. Y las otras de él también son muy buenas. Si algún día tienes la oportunidad de verte la primera que hizo él para Netflix, The Haunting of Hill House, esa tiene una sorpresa que todavía cuando me la terminé de ver, yo decía, oh, wow, 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 esto ha sido, no me lo esperaba, fue completamente o sea, y fue supremamente bien planeado, y yo decía, y todavía me acuerdo de ese final, de ese último capítulo, y yo digo, pucha, ha sido el mejor final sorpresa que he visto, creo que en cualquier película o en cualquier serie, wow. Listo, la pondré en mi lista. Sí, creo que voy a recomendar esa porque The Haunting of Hill House es fenomenal. Excelente. Aunque The Midnight Club, perdón, The Midnight Mass es mejor que The Haunting of Hill House. No, igual quiero recomendar, no aguanto recomendarla. Jodorowsky's Dune es un documental que tuve la oportunidad de verme en Fantastic Fest hace varios años y es interesante porque era ver lo que este genio loco taroísta, psicodélico, no sé, como tiene unas descripciones súper charras en el Wikipedia. Alejandro Jodorowsky estaba pensando hacer en su versión de Dune
con Dalí como el emperador y unas cosas súper locas. Entonces a mí me encantó ese documental, me encantó. Y, y si uno quiere conocer un poquitico de lo que es esta cabeza de Jodorowsky, se lo recomiendo a todo el mundo. Excelente. No tengo ni idea de dónde está disponible, pero Jodorowsky's Dune, el documental, muy entretenido. Extraordinario. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima y keep jamming about movies. Hasta luego. Gracias a todos.